Este martes se produjo en horas de la tarde una visita sorpresa, no del presidente de la República, sino de Poder Ciudadano y miembros de la sociedad civil que se presentaron de manera imprevista, en realidad, para la Policía Nacional, frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y establecieron allí una cadena humana con el interés de quedarse allí protestando pacíficamente frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que es lo mismo que decir frente al Palacio Nacional, y los agentes de la policía que fueron llevados allí establecieron también otra cadena que luego se convirtió en un hecho de violencia con agresiones de los agentes policiales que actuaron para romper la cadena y quitar a las personas que estaban allí protestando frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Hay que decir que en la calzada azul de la calle Moisés García fue en donde se estableció la cadena frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y que esto, por supuesto, era una nueva forma de protestar. Hay una cadena humana que se estableció los días miércoles de cada semana y era lo previsible. Allí, en horas de la mañana, que pasamos frente al Palacio Nacional, estaban los retenedores de metal que coloca la Policía Nacional en los casos en los que va a haber protestas. Es decir, y de manera permanente en esa calle, frente al Palacio Nacional, la policía ha establecido una especie de cordón para impedir que haya presencia de personas que protesten. Y fue una decisión de la Policía Nacional y también del Ministerio de Interior y Policía. Esa represión fue, primero, brutal, totalmente innecesaria y desproporcionada, porque de alguna manera lo que hizo ese grupo Poder Ciudadano fue ejercer un derecho, y lo hizo adelantando un día la protesta para burlar la barrera que siempre pone los miércoles la policía. No se estaba haciendo nada incorrecto, no se estaba violentando nada, y de pronto llegaron esos agentes, arrastraron personas, los golpearon, les rociaron con el gas pimienta, que sabemos que puede ser muy peligroso. Hay gente que ha quedado con lesión permanente en uno de sus ojos. Incluso no se respetó el hecho de que había mujeres, de que había una legisladora. No sé si para esos agentes representa algo que el Congreso sea el principal poder del Estado. Ahí estaba Guadalupe Valdés, de la Alianza por la Democracia, fue vejada, arrastrada. Igual también estuvo la periodista Socorro Monegro, que es una activista también social, y fue también agredida con gas pimienta. Mario Vergés. Mario Vergés, de la Coalición por Educación Digna, que también es parte de Poder Ciudadano. Y de Juan 23. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abogado. Jonathan Liriano, un activista juvenil, y muchísimos muchachos y muchachas y adultos, hombres y mujeres, que fueron agredidos por esos agentes policiales en un exceso de fuerza, como decimos, totalmente innecesario, porque no había que llegar a esos niveles. Esto, lejos de amedrentar a la gente, probablemente genera una indignación que haga que mucha gente que no estaba asistiendo a estas cadenas humanas contra la corrupción, hoy se decida ir. Hoy está convocada de nuevo la cadena tanto en la capital como las que se hacen en ciudades del interior y en comunidades del exterior donde viven dominicanos y dominicanas. Mira, Gustavo, hubo diálogos ayer frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Recuerdo un diálogo en el que Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le advertía a un alto oficial que estaba allí camuflado, no sabemos si es del Ejército o si es de la Fuerza Aérea, pero bueno, da lo mismo, que ellos estaban allí de manera pacífica, que no iba a haber ningún acto de violencia, que su presencia no implicaba ningún acto de violencia. Incluso vi la grabación en donde Manuel le dice: les damos la garantía de que aquí no va a haber ninguna alteración del orden público, y que además
Se va, todo el que quiera pasar por aquí va a pasar por aquí, no hay interrupción del tránsito de las personas o vehicular, etcétera. Lo que queremos es permanecer aquí. Y el oficial de la policía o del ejército lo escuchó y luego se retiró del lugar. Pero más adelante comenzaron los forcejeos, decidieron quitar a las personas que estaban allí y la manera en que los quitaron fue muy violenta. El caso de Mario Vergés, por ejemplo, que es un activista social del Centro Juan 23 y de la Coalición por una Educación Digna. A Mario Vergés lo levantaron en andas, lo llevaron por los brazos y por las piernas, lo alaron y lo quitaron del lugar en donde estaba. Lo mismo pasó con Manuel María Mercedes, a quien con un poco más de violencia igualmente lo arrastraron, se golpeó en una pierna y fue tirado al suelo, incluso hubo algunos magullones o empujones. Y también con el caso de Socorro Monegro, ella fue afectada muy fuertemente Directamente a los ojos, le por rociaron el gas el gas pimienta. pimienta que le rociaron en la cara a ella y a unas personas que estaban con ella. Incluso hubo alguien que estaba muy cerca que temía que a Socorro Monegro le estuviese dando algún tipo de síncope, algo así, una situación de crisis en su estado de ánimo o en su salud. Uno no tiene las condiciones para determinar qué era, pero estaba en una situación bastante precaria. Y eso, por supuesto, que no es correcto. Más si ya hay previamente una decisión de un tribunal, del Tribunal Superior Administrativo, que dijo que esas personas que se movilizaban allí tenían derecho a hacerlo. Y no violan la Constitución, es al contrario. Esa represión, ese impedimento que se ha empecinado en hacer todos los miércoles el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, eso sí constituye una violación a la ley, eso sí constituye una violación a la Constitución de la República, eso sí constituye un atropello al derecho de los ciudadanos a ejercer la disidencia, no importa cuándo ni dónde, siempre y cuando lo hagan dentro del marco de la ley y sin violencia. Y es lo que ellos han hecho. Mira, Gustavo, Ahí nadie ha sido violento. Déjame decirte, políticamente el presidente Danilo Medina no necesita un escándalo más. No, eso le hace muchísimo daño. Ya hay suficientes escándalos en el ambiente que afectan directamente la administración del presidente Danilo Medina. Haber extendido y permanecido en el tiempo el caso de la UISOE como se ha mantenido es una molestia muy grande para el gobierno y para el presidente en materia de imagen, porque está recordando el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, porque está recordando la mafia que se estableció en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que no es solo la mafia de los que están detenidos, porque esos son parte de, digamos, del eslabón más bajito, más pequeño, en la corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Porque además, en esa oficina hubo denuncias y hay situaciones, en manos incluso de las autoridades, de corrupción que no han querido ser profundizadas y que no van a ser profundizadas, lamentablemente, en donde hay enriquecimiento ilícito a borbotones, en donde hay sobrevaluación de obras igualmente importantes, casi duplicación de los costos de obras, caso nada más en este gobierno, por una decisión del presidente Danilo Medina, la reconstrucción del Hospital Darío Contreras. O hay casos en los cuales tampoco se ha querido investigar una concesión que se entregó a una compañía de instalar 50 rayos X, equipos de rayos X en 50 centros hospitalarios del país por la suma de 500 millones de pesos. Y hasta ahora no hay nadie que haya dicho que haya por lo menos uno solo instalado en algún centro hospitalario. Tal vez el único que se ha instalado es
el del hospital Darío Contreras. Y habría que ver en qué condiciones. Y muchísimos casos de reparaciones de hospitales con unos costos elevadísimos que andan por ahí. Exactamente. Entonces no le conviene al gobierno del presidente Danilo Medina este nuevo escándalo, que es un escándalo sobre otro escándalo, porque en realidad hay muchas otras cosas de corrupción que se mencionan, incluso que estas personas que reclaman el cierre de la OISOE incluyen en sus demandas, como es el tema de la impunidad, la corrupción en la justicia, que son extensiones, en realidad, del tema de la corrupción. El descargo que hubo al exdirector de la OISOE, senador Félix Bautista, para que su expediente no fuera conocido en un tribunal de República Dominicana. Por tanto, eso se considera como algo de impunidad, que es una denuncia que incluso ha mantenido el propio Procurador General de la República, Francisco Domínguez. No, y que el presidente de la Suprema ha confirmado que ciertamente, por lo menos en el caso de una juez, hubo venalidad, hubo el recibimiento de pago a cambio de una sentencia, porque ella lo habría admitido hablando con él. Sí, a Wilda Reyes Beltré, del cuarto juzgado de instrucción. Por cierto que hoy en la madrugada la familia de Erison de los Santos, el regidor que está acusado de dirigir un grupo de sicarios, denunció que su casa y la de otros de personas allegadas a él fueron allanadas de madrugada, de forma, ellos dicen, irregular. La gente se encontraba durmiendo y irrumpieron de pronto fuerzas policiales. No sabemos si con el aval del Ministerio Público, pero de todas maneras hay que llamar la atención porque no hay necesidad de eso. Si ese señor se está ubicado, su familia no tiene culpa tampoco de lo que él hizo, tampoco deben atropellar a la gente, ¿no? Con eso hay que guardar un poquito de respeto siempre de los derechos de la gente, porque ahora se quiere hacer lo que no se había hecho antes, es decir, eso fue todo un descuido con este caso, ya sabemos lo que ocurrió con esa libertad condicional irregular, pero de pronto no quieran venir entonces como a atropellar para decir que se está haciendo a gente que no tiene nada que ver, es decir, esa familia son sus familiares, pero una gente no es culpable de lo que haga otro, ¿no? Ya. Bueno, hay que ver, las autoridades están interesadas en profundizar el caso y sobre todo parece que el Ministerio Público, estamos derivando el caso hacia lo de Erison de los Santos. Wilda Reyes Beltré admitió que recibió 500,000 pesos. Sí, sí. Todo el mundo está hablando de este tema. El procurador ha dicho que hay una investigación en marcha ya de parte del Ministerio Público que se va a proceder penalmente contra Wilda Reyes Beltré. Ella está suspendida sin disfrute de sueldo por parte del Consejo del Poder Judicial. El presidente del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, también dijo que tiene pruebas y que el procurador las tiene también, esas pruebas de que ella no solamente recibió dinero, sino también que dijo que había órdenes superiores, que esas órdenes superiores no eran de él, sino que las dio otra persona. Y en este caso lo que se espera es una actuación de parte de las autoridades en que se haga cumplir el mandato de la ley, particularmente los artículos 181, 183 del Código Penal de la República Dominicana sobre actuaciones ilícitas de parte de jueces. Entonces, que se haga y que se cumpla. Claro. Y ellos están investigando porque además quieren saber quién entregó los 500,000 pesos. ¿Entiendes? Andan Todo buscando. eso debe determinarse y si es verdad que hubo una orden superior, ¿quién es ese o esa superior? Bueno, ya lo dijo el abogado de Wilda Reyes Beltré, dijo que la persona fue Francisco Arias Valera, el miembro del Consejo. Bueno, pero del eso Poder lo dice un Judicial. abogado. Pero es abogado de Awilda Reyes Beltré. De ella, hay que ver, porque debe confirmarse si fue así. Si es así, entonces debe actuarse con mayor dureza y proceder contra este ex juez. Ya. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento. Bueno, Fausto, el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña, ha salido a aclarar algunas cosas que él entiende que les perjudican. Dijo que Francisco Arias Varela
el ex juez, ex miembro del Consejo del Poder Judicial y ex juez de la provincia de Santo Domingo, no es verdad que vaya a trabajar a su oficina de abogados, como había dicho ese ex juez en llamada a algunos medios de comunicación, sobre todo radiofónicos, que él había decidido retirarse porque tenía esa oferta de trabajo con Radamés Jiménez. Radamés Jiménez ha querido rápidamente buscar distancia y decir, no es verdad. Él no dijo exactamente el nombre, ni siquiera quiso decir el nombre, en un breve comunicado que se publicó ayer, sino que dijo, un juez que ha sido investigado por tales y cuales cosas, no tengo nada que ver, se sabe que yo soy una persona que tengo muchos amigos, pero no es cierto, no es verdad. Entonces, aunque él no se refería a ese nombre, este juez había dicho hace unos días que iba para esa oficina de Radamés Jiménez Peña, ex procurador general. Ahora ese juez parece que apesta, como dirían, porque nadie quiere como acercársele. Pero Gustavo, estamos lloviendo sobre mojado. Ya Radamés Jiménez había aclarado la pasada semana que no era cierto eso. Lo que él ha hecho ahora es enviar una comunicación que nosotros publicamos ayer en acento.com.do, en donde en 3 párrafos él dice que son intenciones maliciosas y que tratan de denigrarlo a él personalmente y profesionalmente, quienes vinculan a Radamés Jiménez con un juez que está siendo investigado, pero nada más. Es decir, él lo que hace es acusar a medios de comunicación y trata de sacar su nombre de un escenario en el que él no lo puede sacar. Y él no lo puede sacar por una razón muy, muy sencilla. Aunque él emite un comunicado muy contundente y no dice el nombre del juez, porque también esa es un desmentido igualmente mostrenco, él debía decir quién es el nombre de la persona. Claro, porque se queda a medias. Porque se queda a medias. Uno infiere que se trata de Francisco Arias Varela porque fue quien mencionó a Radamés Jiménez Peña. Pero además, la otra cuestión es que a Wilda Reyes Beltré, la jueza que intentó poner en libertad a Erison de los Santos, admitió al presidente de la Suprema Corte de Justicia y él dijo que tiene pruebas de ello, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo dijo, que ella recibió dinero por esto. ¿Y quién es el abogado de Erison de los Santos Solís? ¿Quién es el abogado? El abogado de Erison de los Santos es nada más y nada menos que Pedro Balbuena. Y Pedro Balbuena es socio de Radamés Jiménez. Es parte de la oficina. Es parte de su oficina. Entonces, ¿por qué Radamés Jiménez quiere desligar una cosa de la otra? Yo no estoy diciendo que él esté vinculado, pero independientemente, los nombres de las personas que están vinculadas con este affair, con esta denuncia y con la crisis del Poder Judicial, también van de algún modo a la oficina de Radamés Jiménez. Por tanto, me parece que el intento de Radamés Jiménez es infructuoso y no va a dar los resultados que él desea. Sobre todo, si existe ese vínculo. Ya antes, y perdóname Gustavo, Pedro Balbuena envió una carta a nosotros, a Acento, diciendo que por qué vincular a Radamés Jiménez, que él no tenía absolutamente nada que ver y que él había servido personalmente como abogado de Erison de los Santos y que no implicaba la oficina de Radamés Jiménez. Pero es que no se puede separar. No quiere decir que Radamés sea que le haya dicho, mira, defiende a este, tome este caso, pero trabajan juntos. Y ya eso de por sí los conecta. Entonces, él dice también en esa declaración breve de ayer que él nunca se ha vinculado con casos de corrupción, de lavado de activos, ni de crímenes. O sea, quiere decir, como abogado, no ha defendido o no ha estado presente en casos de ese tipo. Pero el hecho es, como tú señalas, que desde su oficina es que se ha asumido ese caso. Yo pienso que él hubiese hecho mejor si aclara y dice, sí, hay un abogado en mi oficina que está en eso, pero yo no soy parte de ese caso, simplemente compartimos oficina, que querer hacer un desmentido incompleto, porque él no mencionó nombre de nadie, y bien se pudo pensar que o era el caso de la jueza Wilda, o uno piensa, lo vincula más con Francisco Arias Varela, porque este mencionó a Radamés Jiménez.
pero eso queda con un poco en nebulosa. Bueno, Más que aclarar, pienso que lo complica más a él, ese breve comunicado. y lo que corresponde es que Radamés Jiménez Peña aclare la situación con Francisco Arias Valera. Es con él que tiene que aclarar la situación. Pero Francisco Arias Valera tiene además el problema de que deberá responder ante el Ministerio Público. Francisco Domínguez Brito, el Procurador General de la República, ha planteado ya muy claramente que hay un proceso de investigación y ha identificado a Francisco Arias Valera como la cabeza de la red de corrupción en el ámbito de la justicia. Entonces, si esto es así, es con Francisco Arias Valera que Radamés Jiménez Peña tiene que aclarar la situación. Y no decir medios de comunicación me han vinculado. O un juez. Pero es que él no, ni siquiera señala al juez. Por eso lo dice en el aire, un juez. Que me vinculan a un juez. Entonces, él lo está diciendo, es solo a los medios de comunicación. Y no son los medios de comunicación lo que están haciendo esto. Sencillamente, lo que corresponde, la labor que deben desarrollar los medios de comunicación es escarbar, es buscar la manera de identificar a todas las conexiones que hay ahí, en este caso de denuncia terrible, gravísima, de corrupción en el ámbito de la justicia, porque no es pequeño el hecho de que una jueza haya admitido que recibió dinero en un caso para poner en libertad a una persona que es un criminal o por lo menos está acusado de cometer varios crímenes. No, es una denuncia muy grave porque hay que revisar toda la historia de las decisiones que ha tomado esta jueza y porque además ponen entredicho la capacidad de supervisión, de monitoreo y de sanción que tiene el Poder Judicial. Eso que tú mencionabas, de la revisión de las decisiones, ojalá que se haga. No he visto que lo ha referido ni el Ministerio Público ni el presidente de la Suprema en su condición de cabeza del Poder Judicial. No se ha referido. Lo que corresponde es que cada una de esas sentencias y fallos que emitieron tanto esta juez como los demás jueces que están siendo investigados y que fueron acusados directamente por el Ministerio Público, sean revisadas, porque puede haber, como siempre reitero, gente inocente condenada y gente culpable que ande por ahí dándose la gran vida, burlándose de la sociedad. Yo creo que Francisco Domínguez Brito, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional, el Consejo del Poder Judicial tienen que actuar en esto con mucha claridad y no dar lugar a dudas ni espacio para la duda sobre la decisión de sancionar la corrupción en la justicia. Es que un tema de corrupción en la justicia de las dimensiones como las que se ha puesto en evidencia en este caso es un tema como para actuar. El gobierno mismo, que digamos está representado por el Ministerio Público en este caso, y el propio presidente de la República debía estar muy preocupado porque incluso aquí hay decisiones que afectan las finanzas del gobierno y que afectan además la propia credibilidad del gobierno. Sobre todo eso último, no es posible que un Estado se dé el lujo de que uno de sus poderes fundamentales sea zarandeado por estos escándalos de corrupción, pierda credibilidad y simplemente pase como un episodio más, un problema coyuntural más. No, ahí hay un mal de fondo, hay un mal estructural, un mal de raíz. Y mira, que debe corregirse. Lo que está surgiendo ahora es un movimiento que dice que Mariano Germán, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, dio una rueda de prensa antes de ayer en la que especialmente trató de defenderse él y su familia. Es decir, nosotros no tenemos responsabilidad en esto. No hemos dado las órdenes superiores, no han salido de aquí. Eso fue lo que dijo Mariano Germán. Pero eso no quita que el Consejo del Poder Judicial que ya tenía denuncias, porque además Francisco Arias Valera fue identificado por un juez que dijo que recibió dinero también y que lo quitaron. Bueno, renunció ese juez de San Cristóbal, el juez de la ejecución de la pena, cuando se decidió poner en libertad a Luis Álvarez Renta y a otra persona vinculada con el tema de los fraudes bancarios. Entonces, se dijo que fue
un juez dijo que fue Francisco Arias Valera quien le pidió que pusiera en libertad, que tomara la decisión y que lo iban a compensar. Pero el Consejo del Poder Judicial nunca actuó. Nunca hizo nada. En ese caso. Entonces, ¿por qué la indiferencia? ¿Por qué se le llevan un testimonio de un juez al Consejo del Poder Judicial y le dicen, mire, aquí ha habido esta actuación y el Consejo del Poder Judicial no actúa? Contra uno de sus consejeros, de los miembros que están ahí, tomando decisiones, ascendiendo jueces o moviendo jueces de un lugar a otro. De este problema no se sale con autodefensas o que queriendo decantarse, queriendo despegarse del meollo del asunto diciendo yo y mi familia no tenemos nada que ver o yo nunca he hecho tal o cual cosa, como dijo el ex procurador. Esto es mucho más serio de ahí. Ya hay gente que está pidiendo incluso la renuncia de Mariano Germán y hay gente que está pidiendo la renuncia de Francisco Domínguez Brito. Es decir, vinculan al Ministerio Público y también vinculan al Consejo del Poder Judicial y a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente que estos casos son las personas que los dirigen los que van a tomar la decisión. No creo que en el Consejo del Poder Judicial se le pida la renuncia a Mariano Germán o que el Consejo Superior del Ministerio Público decida pedirle la renuncia a Francisco Domínguez Brito. Son voces que se escuchan y que atribuyen responsabilidades en un caso que no deja duda de que es muy, muy grave y que va a seguir siendo grave. Muchas gracias por su compañía.